¿no? Dígame nomás cuando... ¿Qué hora es? 2:20. Buenas tardes, queridos oyentes, ¿verdad? Hoy vamos a traer la palabra de Dios de la ciudad de Toronto, Canadá. Son aproximadamente las 2:20 de la tarde. Queremos traer una palabra fresca acerca del Espíritu Santo, acerca de lo que Dios está haciendo y quiere hacer, y lo que el Señor seguirá haciendo con cada uno de nosotros, ¿verdad? Les voy a invitar a que abramos sus Biblias en Mateo capítulo 14, versículo 13. Vamos a estar abriendo, ¿verdad? Leyendo algunos pasajes de la Biblia, algo de lo que el Señor nos quiere enseñar. Mateo capítulo 14, versículo 13 en adelante. Yo bendiga a todos los hermanos, a todas las personas, ¿verdad? Visitantes que nos están siguiendo a través de la internet, a través del YouTube. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Verdad? Y cuando la gente lo oyó, le siguió, dice la Escritura. Jesús venía, Juan el Bautista había sido asesinado, ¿verdad? Lo habían matado, y los discípulos habían venido y le habían traído al Señor el mensaje de que ya se había encargado del cuerpo de él, ¿verdad? Y el Señor dice la Escritura que él se apartó de allí en una barca y se fue al desierto. Pero cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Lo interesante aquí es que la gente lo oyó. La palabra nos indica, ¿verdad?, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando la gente lo oyó, la clave es oír. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, nosotros estamos llenándonos de la presencia de aquel Todopoderoso, aquel que nos ha creado. Entonces es muy interesante lo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Que la gente oyó. Es lo que ha sucedido con cada uno de nosotros cuando hemos oído de que Dios es nuestro sanador, es nuestro salvador, es nuestro libertador, es el que nos sustenta con su gracia, con su brazo de poder. Entonces nosotros hemos venido, nos hemos acercado a Él y hemos entregado nuestras vidas. Entonces el oír, la fe es un paso para empezar a desarrollar la fe que Dios ha puesto en nosotros. Y el versículo 14, ¿verdad? En el 13 estamos. Que la gente le oyó y le siguió a pie desde las ciudades. O sea, habían varias ciudades o varios lugares donde la gente había ido a pies. Desde las ciudades, dice. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Pero vamos a ir ahora a Marcos capítulo 6, versículo 33. Para entender un poco, ¿verdad?, lo que estamos estudiando hoy. Marcos capítulo 6, versículo 33. Estamos transmitiendo desde la iglesia Puerta del Templo de Jehová. Es una iglesia cristiana que hemos sido llenos del Espíritu Santo. Adoramos al Padre, adoramos al Hijo y adoramos al Espíritu de la creación, el Espíritu de Dios.
Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Llegaron antes que ellos. Ellos eran los discípulos. O sea, la gente cuando oyó del Señor, de que Él estaba allí y de que Él había ido, se había montado en una barca y había pasado al otro lado, se iba a un lugar desierto, la gente fue a pies. Pero no estamos hablando de 100 personas, no estamos hablando de 5 personas, no estamos hablando de 10 personas, estamos hablando de multitudes. Estas multitudes, ¿verdad? Era tanta la multitud que la Biblia nos indica un número específico. Vamos a ir más adelante y vamos a leer esta parte, ¿no? Pero no todavía. Entonces, lo interesante, lo que llama la atención acá, hermano, es que la gente le seguía y iban a pie. La gente habían oído del Mesías, habían oído del Señor, habían oído del Salvador y le seguían. Lo importante es que dice que le vieron y le reconocieron. Y fueron allá a pie de las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Hermano, lo que el Señor comenzó a enseñarle no eran cosas vanas, no eran palabras simples. Le empezó a enseñarle muchas cosas. Más adelante les voy a decir cuáles eran esas cosas que el Señor les empezó a enseñar a ellos. Vamos a Lucas capítulo 9, versículo 11, para ir entendiendo cómo los discípulos del Señor, cómo los apóstoles empezaron a desarrollar esta historia que ellos mismos vivieron, desde el punto de vista que ellos lo vieron. Lucas 9, 11, y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Hermano, la gente tiene que escuchar acerca del Mesías, la gente tiene que escuchar acerca del Señor, y nosotros, los hijos de Dios, los que hemos recibido por gracia la salvación, tenemos que ir y hablar a todas aquellas personas que necesitan oír y ver dónde está el Señor, para que ellos se acerquen a Él, porque el Señor siempre ha estado en medio nuestro y en medio de toda la creación, pero muchos necesitamos ir a donde Él está. A veces son puntos específicos donde el Señor está, donde Él está para sanar, para salvar, para restaurar. Por supuesto que Él está en todos los lugares al mismo tiempo, porque Él es Dios omnisciente, Él es Dios omnipresente. Eso es uno de los atributos de Él. Pero la gente, ¿verdad? La gente iba y le seguía donde Él estaba. Estamos hablando de un número considerable de personas. No eran, ¿verdad? No eran personas pocas, eran muchas personas. Lo importante aquí es la reacción de los discípulos ahora. ¿Verdad? En Mateo 14, 15, ya entendimos por qué por qué el Señor se había apartado primeramente. Seguramente el Señor se sentía triste porque habían asesinado a Juan el Bautista. A lo mejor el Señor, ¿verdad?, quería estar solo, como muchas veces nosotros queremos estar solos porque a lo mejor un ser querido o a lo mejor alguien muy cercano a nosotros se nos ha ido ya. Y queremos, ¿verdad?, estar solos para meditar, a lo mejor recordar aquellos buenos momentos que vivimos juntos, recordar a aquella persona, ¿verdad? Y necesitamos muchas veces estar juntos, irnos a un lugar desierto, donde nadie nos quiere estorbar muchas veces, donde nadie quiere estorbar nuestros pensamientos muchas veces. Queremos estar solos recordando los momentos felices, agradables que viví junto a aquella persona, los momentos felices y agradables que viví junto a aquella amistad. Y queremos estar solos muchas veces. Esto fue lo que el Señor hizo. Él quiso estar solo. Habían tenido un trajín, ¿verdad?, de enseñar. Y dice la palabra que ni tiempo tenían de comer los discípulos. Ni tiempo de descansar. Y el Señor le dijo, vamos al otro lado. Pero él dijo, yo me voy a adelantar. Y él se adelantó. Y ellos venían
en otra barca. Pero cuando la gente oyó de que el Señor y la gente vio que el Señor había ido allá, ellos se fueron a pie. Y ya les voy a decir por qué se fueron a pie, porque no alcanzaban tanta multitud, tanta gente en las barcas. Entonces, lo que hicieron fue que se tuvieron que ir a pie, donde él estaba. Y dice la Escritura, ¿verdad?, que llegaron aún antes de que los discípulos llegasen a ese lugar. Ellos llegaron primero. Era el anhelo, el gozo, el deseo de ir donde estaba el Mesías, que ellos llegaron primero. La reacción de los discípulos, y cuando ellos están allí, dice la palabra, ¿verdad?, en Mateo 34, que eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. El Señor es interesante, es importante como Él va desarrollando aleluya, Dios es bueno. Mateo 14:15, ¿verdad? Esta es la reacción de los discípulos. Mateo 14:15. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Despide la multitud. Ellos empezaron, hermano, a darle órdenes al Señor, lo que el Señor tenía que hacer. Ellos se pusieron de acuerdo y dijeron: bueno, estamos cansados, el Señor nos dijo, vamos al lugar desierto, lugar retirado, necesitamos descansar, no hemos tenido tiempo de comer. ¿Sabes qué? Mira, Juan, Pedro, Mateo, ¿sabes qué? Vamos a decirle al Señor de que ya, esta gente hay que mandarla, porque son como 5,000 hombres, sin contar a la mujer y a los niños. Entonces, ¿sabe qué? Mira, nosotros que somos la mayoría, ¿verdad? Somos los 12, vamos a decirle al Señor de que ya despida a la multitud. Despídela. Pero ¿cuál es la respuesta del Señor cuando nosotros queremos manipular, cuando nosotros queremos, ¿verdad?, decirle al Señor muchas veces qué es lo que Él tiene que hacer, qué es lo que Él debe hacer? Vamos a ver la respuesta. Estamos leyendo Mateo capítulo 14, versículo 16. Para aquellos que no están viendo en internet, ¿verdad? Mateo capítulo 14, versículo 16. Jesús le dijo, esta es la respuesta del Señor: no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. El Señor le dice, ellos estaban pensando en una necesidad material, una necesidad física. El Señor le dice, ellos no tienen necesidad de irse. ¿Por qué tú quieres que yo los despida? Juan, ¿por qué me dices eso? Pedro, ¿por qué me dices eso? Entonces, si ustedes quieren, dale vosotros de comer. Dale vosotros de comer. Si ustedes tienen tanta urgencia de que ellos se vayan, dale vosotros de comer. Estamos hablando, ¿verdad?, acerca de los 5,000 que el Señor alimentó, más, sin contar las mujeres y los niños. Estamos en Mateo capítulo 14, versículo 16. Esta es la respuesta que el Señor le da. Cuando ellos le dicen, despide a la multitud, el Señor le dice, no tienen necesidad de irse. Ellos no tienen necesidad de irse. Nosotros tenemos que estar siempre, cuando estamos con el Señor, tenemos que pensar en las cosas espirituales y no en las cosas materiales. Entonces, al estar ahí, hermanos, nosotros vamos a llenarnos de la presencia del Señor. ¿Quiénes eran los que tenían hambre? ¿Era la multitud? No era la multitud la que tenía hambre.
Porque la multitud en ninguna parte de la palabra dice que ellos tuvieron hambre.